Vamos a estar buscando Hechos 6. Y en algún momento, quizás ya algunos lo hayan leído, del 8 al 15, aunque el 6 también es importante, pero vamos a leer del 8 al 15. Amén. Dice así, Hechos 6, del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén, oremos. Dios, gracias por tu palabra. Danos, Señor de la gloria, respuestas en ella para nuestras situaciones diarias, Señor. Y que en ella podamos encontrar gozo, Señor, y poder no perder el enfoque, Señor, de la extensión de tu reino, Dios. Gracias por esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por el tiempo, hermanos. Hoy estábamos en una capacitación de la escuela de mi niño, y era un neuropedagogo que hablaba de que a nuestros hijos ya tienen una estructura ya creada, y eso tiene que ver mucho con la identidad con la que nosotros somos hechos. Génesis 1:27, que dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces él nos hablaba ahí de que era lo determinante en la confianza para nuestros hijos es el trabajo que podamos hacer dentro del hogar, que tiene que ser un trabajo bastante natural, bastante dado al afecto, al amor, porque Dios es parte de la estructura nuestra como familia. Y qué bendición el poder saber de la palabra y poder aplicarlo. La parte de la aplicación de la palabra, pienso que en eso la iglesia de hoy hemos perdido terreno. Que la fe sea viva, que la fe sea un accionar en nuestra vida. En eso hemos perdido el terreno. Y la palabra pasó por muchas situaciones a través de los tiempos. Podemos hablar de Juan el Bautista, murió, Jesús murió, y también este mártir Esteban también falleció. Son tres momentos importantes de la iglesia, de la primera iglesia, en la cual hubo mártires. A Pablo, en Hechos 23, me llama la atención cuando Pablo es llevado al gobernador para ir luego a Roma. Dice el 23, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. O sea, se preparó un ejército para que Pablo pasara de un lugar a otro. Aparentemente había un grupo importante de gente que quería, dice que no comían, no bebían hasta que hubieran muerto a Pablo. O sea, Pablo tenía que pasar por ahí, pero Dios, para preservar la palabra, para que esta palabra pudiera llegar a Roma y a nosotros, puso casi un ejército para cuidar a Pablo. Entonces, eso es importante que nosotros podamos tener en presente y en nuestras mentes, en nuestro diario vivir, quién es esta palabra, este evangelio para nuestras vidas. Y la iglesia primitiva no se cansó de predicar a Cristo. De hecho, Esteban tiene unas características. Yo pienso que estos varones que se escogen en el versículo 6, en el capítulo 6, se escogieron porque había mucha gente que estaba llegando a los pies del Señor,
pero los discípulos, ¿verdad? Como dice la palabra aquí, no daban abastos de poder atender a todos, y entonces escogieron a 7 hermanos con algunas características. El verso 6, el capítulo 6 del verso 3 dice: eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaron, dice, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, que era el trabajo de cuidar a las viudas, de atender al necesitado, o sea, de hacer un trabajo de laico dentro de la iglesia. Pero tenían unas características importantes, y es sorprendente cómo aparece Esteban, de la nada aparece, pero pudiéramos decir de que Esteban, ya en los capítulos primeros, habían grupos de gente que andaban con Jesús, que estaban con los discípulos, así que posiblemente Esteban ya venía dentro de ese grupo, ¿no? de feligreses y de creyentes, pero sorprendentemente no era ajeno a lo que estaba ocurriendo o el mover de Dios, ¿sí? Era alguien, en estos pasajes que acabamos de leer de 6-8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, pudo haber sido bien contado entre los 12, pudo haber sido contado dentro de uno de los principales mensajeros de la palabra y de los seguidores de Cristo, pero evidentemente estaba dentro de del perfil donde Dios lo tenía al servicio de la iglesia. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, dice que se levantaron un grupo de religiosos, un grupo de las sinagogas que venían de diferentes lugares. Dice que de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Aquí algunos lugares son importantes que lo podamos analizar. Libertos eran como de esclavos que habían tenido libertad y que tenían este tipo de nombre por ese trasfondo. También Alejandría era un lugar donde Alejandro el Grande formó quizá una de las mejores universidades del momento, de su época. O sea, era gente sabia, era gente de ciencia, era gente que podía refutarle la palabra a Esteban. De Cilicia, recordemos a Pablo, que posiblemente cuando dice de Cilicia, bueno, uno de los principales era Pablo. O sea que había gente importante dentro de este grupo de religiosos, ¿sí? Que refutaban a Esteban. Pero nos dice el versículo 10, pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Yo creo que cuando alguien es muy sabio, no quiero decir elocuente, porque no es lo que nos muestra aquí este versículo, sino nos quiere decir que era alguien, nos está diciendo la palabra que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. O sea que iba un poco más allá de la elocuencia, iba mucho más allá de utilizar palabras, sino que era el Espíritu Santo, ¿sí? Obrando en las personas. Era el Espíritu Santo trabajando, ¿sí? Con su sabiduría por encima de estos religiosos. Ahora, esta situación que está pasando en la iglesia primitiva, en el versículo 7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, había una gran cantidad de personas, quizás podamos hablar de 3,000 personas, ¿verdad? Sumándose al mover de la palabra, al mover de lo que Cristo estaba, en la obra, ¿no? de Cristo después de su ascensión. Y es tremendo, ¿no? Ver que dentro de esto, miren lo que sigue. En el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, ¿quiénes sobornaron? Eran religiosos, eran personas importantes de una sinagoga. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra carnalidad de personas religiosas, de personas estando dentro de la iglesia y que se prestaron para sobornar, ¿verdad?, a los feligreses, ¿sí?, para que pudieran hablar en contra de Esteban? Entonces, eso nos muestra de que en la iglesia actual y la anterior no es diferente a lo que la palabra aquí nos dice. O sea, hay una similitud en que cuando podemos ver carnalidad, podemos ver gente
¿sí? Haciendo prácticas del mundo. Y ahí es donde nos damos cuenta de que hay problemas dentro de la iglesia que no son diferentes a las del mundo, ¿sí? No porque estemos fuera de este mundo, sino es porque estamos en este mundo y los problemas que se nos presentan dentro de la iglesia son similares. Pero es sorprendente cuando vemos pastores, líderes, ¿sí? Personas con mucha trayectoria dentro de la iglesia a tener prácticas seculares, ¿no? Y del mundo. Ahora, el versículo 12 dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y soliviantaron al pueblo, o sea, la gente esta del versículo 7, que estaban siguiendo a Cristo, que estaban siguiendo la iglesia, ¿sí? Este grupo de religiosos fue capaz de convencerlo. O sea, podemos ver entonces que no es la multitud, no es la masa de gente los que profesan por boca, los que van a accionar a favor de la obra del Señor, porque fueron prácticamente engañados, ¿no? Con las palabrerías de los religiosos para que pudieran contrarrestar lo que Esteban decía. Estaban buscando la estrategia de poder coartar, ¿no? lo que Esteban estaba hablando. Entonces es una situación que al ver nosotros aquí en la palabra, sí, evidentemente en la actualidad no hay mucha diferencia en lo que pasa en las iglesias. El hecho de que haya iglesias, ¿no? De hoy, al decir iglesia, ¿verdad? Evidentemente están involucrados hermanos, gente, familias, ¿ah? Y por eso es que es tan importante que nosotros podamos volver a enfocar nuestras bases y poder enfocar el propósito de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, su enfoque era la extensión del reino. Ellos estaban enfocados en poder hacer la extensión del reino de los cielos. Una y otra vez se predicaban a Cristo, dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese era el enfoque que tenían, ese era como que decían, ¿no? Esta es nuestra función, para eso existimos y para eso vamos. Y por eso es que hay tantos mártires dentro de la iglesia primitiva, porque tenían un solo enfoque. Y este mensaje es contracultura, choca con la cultura, choca con nuestras raíces, con nuestras costumbres que a veces traemos del mundo, choca con eso y va a traer conflicto. Y eso es lo que está ocurriendo en la iglesia primitiva. Trae conflicto, trae situaciones, porque va contra la cultura. Evidentemente esto nosotros en la cultura cuna, acá en la comarca lo vemos con mucha frecuencia. La palabra choca con la cultura y tiene que chocar porque es contraparte, ¿sí? Es contracorriente. Pero en esto yo creo que se necesita lo que Esteban muestra, ¿sí? Lleno de gracia y de poder, haciendo prodigios y señales entre el pueblo. De hecho, a través de la historia, ¿sí? Los movimientos grandes que han traído prodigios y señales se le ha llamado avivamiento. Yo pienso que sí, porque trae algo más allá de lo que nosotros en nuestro diario podemos vivir. Pero evidentemente este avivamiento ha tenido lapsos, o sea, ha tenido un tiempo estipulado. Pero el verdadero avivamiento es cambiando vidas, cambiando nuestro ser hasta que Cristo venga. Entonces, ese es el avivamiento que nosotros buscamos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Para eso nosotros nos reunimos, para buscar el culto a Dios y que Dios a través de su poder sea a nosotros guiándonos para buscar lo que está arriba. Colosenses 3 habla, buscar primeramente las cosas que están arriba. Vamos a estar buscando este pasaje, Colosenses 3, dice así, se lo leo. Colosenses 3 del 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pienso que las cosas que están pasando hoy en nuestro mundo deberían, tuvo que haber pasado en algún momento, y evidentemente la naturaleza ha sido una de las que más beneficios se ha llevado. No solamente el tema del smog y del ambiente, sino también el ruido, pero también ha sido beneficioso para nosotros. De hecho, a veces el hogar se ha convertido como en un paso, ¿sí? El enfoque hacia el trabajo, el enfoque hacia los quehaceres, y el hogar ha llegado como a un segundo plano. Entonces, este tiempo de reflexión, de cuarentena, de alto en nuestras vidas, ¿sí? A muchos ha podido llevar a una reflexión, ¿sí? ¿Qué es el hogar? ¿Qué es la familia? ¿Sí? El momento de ella, aprovecharlo al máximo dentro de nuestras vidas. Así que ha sido beneficioso para la misma creación de Dios, que también nosotros somos parte de ella. Entonces, evidentemente Esteban fue en todos estos pasajes, dice el pasaje 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Evidentemente no sabían de repente lo que estaban diciendo, porque sí, evidentemente Jesús en todas sus prédicas, mostró amor, mostró compasión, y eso es lo que venía cuando hablamos de prodigios y señales. Era sanar Pedro en el pórtico de la Hermosa, sanando a este cojo de que tenía años de estar en este templo. O sea que evidentemente había un llegar de estos discípulos a la población con compasión y con amor. En los versículos siguientes del capítulo 7, quizás más adelante lo puedan leer, y los que lo han leído sabrán de que es quizás una de las enseñanzas más profundas que la palabra nos puede dar acerca de Cristo. Es uno de los relatos que se utiliza mucho en la homilética para poder ver, ¿no?, de qué forma Esteban pudo presentarse ante el Sanedrín. Y este era uno de los contados momentos que discípulos de Cristo estuvieron ante Sanedrín. Uno de los pocos que tuvo el privilegio de refutar y de presentar el evangelio en un lugar tan importante en ese entonces fue Esteban. Y fue un laico, fue alguien, ¿verdad? No estaba contado dentro de los 12, pero evidentemente el fruto, ¿sí?, de discípulos, fruto de seguidores de Cristo, está dando evidencia en personas mucho más allá de los 12 discípulos. Así que este más o menos el mensaje para hoy. Quisiera terminar con Josué 14, 6 y 15, que nos habla de Caleb. Vamos a leerlo, Josué 14. Dice así, del 6 al 15. Bueno, vamos a leer los primeros versículos. Dice, el verso 7 dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en la herencia perpetua, por cuanto cumpliese siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová ha hecho vivir como él dijo, esos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras de Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años.
El último versículo 11 dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tales habrá mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Yo pienso que el corazón del hombre va mucho más allá de la ciencia, va mucho más allá hasta del estado del prototipo, ¿no? Porque a la edad de 85 años podemos hablar de que es un abuelo, ¿sí? En estos días hay un abuelito de 92 años que sus familiares no quisieron trasladarlo para acá, para la ciudad, y está con el problema del coronavirus. Y el viejito tiene una semana fuerte, está en una hamaca, y con esa situación que yo digo, y sin falta de aire, y es sorprendente. Quizás sea que haya tenido buena alimentación toda su vida, haya estado en muy buen estado de salud, no sea fumador, y muchas otras cosas, ¿no? Pero la fuerza de Caleb en este pasaje no solamente es la fuerza física, sino es la fuerza espiritual. Por eso es tan importante el poder tener nuestro tiempo devocional, el poder tener nuestro tiempo de oración y el poder tener nuestro tiempo de evangelismo. Cuando las cosas no están bien en un cristiano, yo pienso que tenemos que revisar el evangelismo que nosotros desarrollamos de forma diaria. Porque dice que cuando nosotros alguien se convierta, hay fiesta en los cielos. Pero no solamente dice eso, sino que le arrebatamos, ¿sí?, el terreno a Satanás. El evangelismo tiene repercute de forma positiva en la vida del creyente. Porque es una respuesta no solamente por el hecho de la salvación de una persona, sino que trae fruto a nuestra vida. Un discípulo trae la palabra cuando habla de que Jesús, Juan 3:16, ¿no? Y él murió para salvación. O sea, esa palabra se hace una promesa para nuestras vidas. Y cuando habla Mateo, he aquí yo hacer discípulos, ir a ser discípulos, y dice el último versículo: y ustedes no están solos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, son palabras que se hacen una vivencia y una respuesta en nuestras vidas. Así que yo sí creo, ¿no?, en esto de que nosotros, cuando hay alguna situación adversa en nuestras vidas, hasta económica, hasta alguna situación dentro del hogar difícil, revisemos nuestra evangelización. ¿Qué estamos haciendo en el evangelismo personal? ¿Cómo está ocurriendo el evangelismo personal en nuestra vida? Evidentemente estos discípulos, en el caso de Esteban, fueron personas llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de gracia, impactaron su momento, su época, ¿sí? Igual que Caleb tuvo su momento, tuvo su época, igual nuestras vidas deben tener nuestro momento y nuestra época con la guía del Señor y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, animarle, ¿no?, de que ustedes puedan reflexionar en este pasaje, y gracias por este tiempo y que podamos disfrutar de su palabra. Amén.